Dicen que en el mundo de la mafia, la traición no se perdona. Y Paulie Gatto, uno de los hombres de confianza de Don Vito Corleone, lo aprendió de la forma más brutal. Hoy vamos a revivir la historia de cómo un soldado de la familia Corleone pasó de ser un hombre de honor a un cadáver olvidado en el asiento delantero de su coche. Sean todos bienvenidos a La Omerta. Sin duda, una de las escenas más dramáticas de la película El Padrino, de Mario Puzo, es el atentado contra Don Vito Corleone, cuando éste se encontraba en el mercado comprando algunas frutas. Un atentado que fue planificado por el turco Virgil Sollozzo, meses después que el Don se había negado a participar en el negocio de los narcóticos, ya que él consideraba que este negocio era muy peligroso. ¿Pero qué le hizo creer a Virgil Sollozzo que si mataba al Don, la familia Corleone participaría en el negocio de los narcóticos? La mañana en que la familia Corleone y Virgil Sollozzo se reunieron para hablar del negocio de los narcóticos, Sollozzo le había pedido a Don Corleone una inversión de $1 millón y a algunos políticos que el Don tenía para que su negocio sea exitoso. Pero el Don le dijo que no participaría, ya que para él ese negocio era muy peligroso. Al oír eso, Sollozzo pensó que Don Corleone no quería arriesgar su inversión y le dijo que la familia Tattaglia garantizaba su inversión. Fue justo en este momento que Sonny Corleone cometió un error de juicio y de forma imperdonable al interrumpir la conversación. ¿Pretende decir que los Tattaglia garantizan nuestra inversión? Esta escena sería el inicio de una guerra entre la familia Corleone y Virgil Sollozzo, ya que Sollozzo vio que a Sonny le interesaba el asunto de los narcóticos y llegó a la conclusión de que era necesario sacar de la jugada a Don Corleone matándolo, para que así Sonny se hiciera cargo de la familia y por consiguiente se brindara a participar del negocio de los narcóticos. Pero para realizar este atentado contra Don Vito Corleone, Sollozzo necesitaba saber todos los movimientos del Don, ya que asesinar al patriarca de la familia más poderosa de Nueva York significaba una tarea muy difícil. Es ahí donde entra Paulie Gatto, que era el chofer y guardaespaldas de Don Vito Corleone. ¿Pero quién era Paulie Gatto? Aunque en la película no se muestra cómo Paulie Gatto había llegado a ser el chofer y guardaespaldas de Don Vito Corleone, el libro nos cuenta cómo había sido su llegada a la familia Corleone. Paulie Gatto era hijo de inmigrantes italianos. Él se había criado en el mismo barrio que los hijos de Vito Corleone. Incluso había asistido a la escuela con Michael Corleone. Desde muy joven, había sido acogido por Peter Clemenza, quien lo tomó como aprendiz. Había sido sometido a varias pruebas por Peter Clemenza y los resultados habían indicado claramente que no era un hombre ambicioso. Luego, cuando demostró su valor, pasó a formar parte de la familia y ésta le dio la oportunidad de ganarse bien la vida, concediéndole un porcentaje de las recaudaciones del East Side. Todos los trabajos encargados a Paulie Gatto siempre eran realizados con la mayor efectividad y cumpliendo todo lo que se le ordenaba. Un ejemplo claro es el castigo a Jerry Wagner y Kevin Mona, los que abusaron a la hija de Bonacera. Por cierto, si quieres saber más sobre este trabajo, en la descripción te dejo un video. Por lo tanto, Paulie Gatto gozaba de la máxima confianza de Clemenza y de Don Vito Corleone, tanto así que se había convertido en el guardaespaldas y chofer de Don Vito. ¿Pero qué llevó a Paulie a traicionar a la familia Corleone? Si bien en un inicio Paulie Gatto no mostraba señales de ser un hombre ambicioso, los años lo habían cambiado, o más bien se había mostrado como en realidad era. Una muestra clara de que Paulie Gatto se había convertido en un hombre ambicioso era que éste hacía negocios por cuenta de terceros para incrementar sus ingresos, cosa que iba contra las normas establecidas por la familia. También realizaba trabajos particulares como robos en Manhattan y Brooklyn. Todo esto sin levantar ninguna sospecha por parte de la familia, claro, con excepción de Clemenza. Peter Clemenza sabía todo lo que su aprendiz hacía a ocultas de la familia, pero para él esto no era sino un signo de su valía. El quebrantamiento de dichas normas era considerado una muestra de iniciativa, similar a la del caballo de carreras que siempre quiere estar en la pista. Otra muestra clara de que la ambición había corrompido a Paulie Gatto se muestra al inicio de la película, justo en la boda de la hija de Don Vito Corleone, Connie Corleone. En la escena se observa cómo Paulie Gatto mira con avaricia la bolsa de seda que tenía Connie y dice algo muy particular: $20 o $30,000 en billetes pequeños, todo en esa bolsa de seda. Ah, si el novio fuera otra persona, ¡qué botín! Y en el libro Paulie Gatto se preguntaba cómo podría hacerse con la abultada bolsa. La idea le divertía, aunque sabía que era una locura, un sueño inocente,
como el de los niños cuando abaten tanques con pistolas de juguetes. Todo esto da a entender que Paul y Gato habría hecho todo por tener un poco más de dinero, incluso hasta traicionar al patriarca de la familia más poderosa de Nueva York. Claramente nunca consideró que esto lo llevaría directo a la tumba. Pero ¿cómo se dieron cuenta que Paulie era el que había traicionado a la familia? Para saber cómo Sonny se dio cuenta que Paulie traicionó a la familia, haremos uso del libro y de algunas imágenes que fueron eliminadas de la película, ya que en la película no se muestra directamente cómo Sonny averiguó que Paulie había sido el traidor. En una escena eliminada de la película, se observa cómo alguien llama al teléfono de Sonny para informarle que su padre había sido disparado, pero que aún se encontraba con vida, aunque muy mal herido. En ese momento trató de adivinar lo que habría ocurrido. Intentó imaginar cómo hubiera reaccionado su padre, de hallarse en su lugar, y se dio cuenta que el atentado era obra de Sollozzo, pero también estaba seguro de que éste nunca se hubiera atrevido a eliminar a un hombre tan poderoso como el Don, a menos que contara con el respaldo de gente muy poderosa. Yeah. You recognize my voice? Yeah, I think so. Detective Squad, right? Don't say my name, just listen. Somebody shot your father outside this place 15 minutes ago. Is he dead? We can't get close enough to find out. There's blood all over the place. Look, I'll see what I can do. You find out what you can. You got a grand coming, all right? Luego, el teléfono sonó nuevamente y ya era la quinta llamada. El que estaba al otro lado del teléfono era Peter Clemens, que preguntó si sabía algo de su padre y si estaba muerto o no. En esta conversación, Sonny trató de identificar algo en la voz de Peter Clemens que lo delatara, pero no encontró nada. Sonny para este momento ya sospechaba que Paulie o Peter habían traicionado a la familia, por lo que le dijo a Clemenza que vaya a la casa de su padre y lleve a Paulie. También le preguntó que ¿dónde diablos estaba Paulie y qué demonios hacía ahora? A lo que Clemenza respondió que estaba enfermo en casa. Fue en este momento que Sonny confirmó sus sospechas y luego le preguntó ¿cuántas veces se ha quedado en casa durante los últimos meses? Y la respuesta fue quizá 3 o 4 veces. Por último le dijo que trajera a la casa de su padre a Paulie por enfermo que esté. Todo esto se ve reflejado en la película, con la diferencia que la conversación la tienen en persona. En otra escena eliminada de la película, se observa cómo Sonny se dirige a la casa de su padre y llama a Tessio, el jefe de la banda de Brooklyn, pidiéndole que reclute a 50 hombres que debían ser enviados a Long Beach y unos cuantos al hospital. Tessio le pregunta que si intervienen también los hombres de Clemens, pero Sonny le dice de momento no. Tessio? Hello? Santino Collier. I want 50 good men out here right away. I heard you, Sonny, but what about Clemenza's regime? No, I don't want to use Clemenza's people right now, all right? All right. All right. En el libro, Sonny saca una libreta de una caja fuerte y busca el número de un tal Farrell que trabaja en la compañía telefónica. Le pide que compruebe 2 números de teléfono y que le pase nota de todas y cada una de las llamadas que hayan hecho y recibido durante los últimos 3 meses. Estos números eran los números de Paulie y de Clemenza. En otra escena eliminada de la película, justo en el momento en que se encuentran reunidos Tessio, Sonny y Michael, Sonny recibe la llamada de Farrell, el cual le confirma que uno de los números de teléfono había recibido 3 llamadas desde una cabina telefónica que se encontraba al frente de la oficina de Don Corleone. Justo los días en los cuales Paulie Gatto se había reportado como enfermo, estaba confirmado. Paulie Gatto había sido el que traicionó a la familia Corleone. Yeah. Hey, listen, thank you very much. You're going to have a very, very extra Merry Christmas, all right? Okay, thanks a lot. Thank you. Al enterarse de esto, Sonny dio la orden de eliminar a Paulie Gatto. La muerte de Paulie Gatto. Aunque en la película el asesinato de Paulie Gatto se vio bastante rápido, este requirió de mucha planificación. Para Peter Clemenza, eliminar a Paulie significaba un problema administrativo, ya que debía encontrar un buen sustituto para este puesto que era muy importante. El sustituto debía ser duro y listo, debía saber mantener la boca cerrada, incluso cuando la policía le apretara las clavijas, y un hombre respetuoso con la omerta. En un inicio tenía 3 candidatos, de los cuales escogió a Rocco Lampone, que había efectuado un breve pero rápido
aprendizaje dentro de la familia. Clemenza lo había contratado a pesar de que Lampón estaba prácticamente incapacitado, ya que incluso cojeaba al andar. La cualidad que más valoraba de Rocco era su buen criterio. Clemenza se sintió satisfecho. Acababa de resolver un problema administrativo. Todos los detalles habían sido arreglados. Paul y Gato debía de pasar a recoger a Clemenza a las 3 de la tarde con su propio automóvil. Mientras Clemenza se encontraba lavando su automóvil, se dio cuenta que debía de ser muy precavido con Gato, ya que era como una rata que olía el peligro, por lo cual debía de encontrar una buena excusa que justificara la presencia de Rocco e inventarse una misión, lo bastante delicada como para requerir la presencia de 3 hombres. De todo esto, lo que más le disgustaba era que la ejecución debía ser pública, es decir, el cuerpo debía ser encontrado de modo que sirviera de aviso a los traidores y con objeto de que todos supieran que la familia Corleone no se había debilitado. Para Sollozzo sería un golpe ver que el espía había sido descubierto con tanta rapidez. La excusa que le vino a la mente era que Rocco, Lampón y Paulie estarían juntos porque tenía que confiarles una misión muy secreta e importante, la de hallar un apartamento por si la familia decidía atrincherarse. Clemenza pensó que Paulie, al oír esto, lo primero que pensaría sería cuánto le pagaría Sollozzo por una información tan valiosa. En una escena eliminada de la película, se observa cómo Rocco llega a la casa de Clemenza y ésta le dice que hoy liquidará a Paulie. Además, le da el arma con el cual debe realizar el trabajo. Beautiful car. Yeah, beautiful car. Stupid Detroit sends it with wooden bumpers. They're going to deliver the chromium bumpers in a couple of months. Because of the war. Hey, the war's over. I had to wait for over 2 years for the car to come with stupid wooden bumpers. 22, soft nose load. Accurate up to 5 foot. Today you make your bones on Paulie. You understand everything? Understood, Mr. Clemenza. Cuando Paulie llega a la casa de Clemenza, se estaciona frente al garaje esperando a Clemenza. Poco tiempo después, Clemenza y Lampón salen y se acercan al coche. Paulie miró fijamente a Clemenza, como si intentara adivinar el motivo de todo aquello. No pudo evitar un gesto de alarma cuando Lampón se sentó detrás de él. En la película, Paulie es quien le dice a Rocco, siéntate del otro lado, bloqueas el espejo retrovisor. Pero en el libro, Clemenza es quien dice a Rocco que se siente al otro lado. Ya estando en el automóvil, Clemenza le dice a Gato y Rocco que Sonny está asustado como una rata y que está pensando ir a las trincheras. Por lo tanto, ellos tienen que buscar un lugar adecuado en el West Side y deben de comprar los muebles y provisiones. Como había esperado, los ojos de Paulie mostraron inmediatamente un ávido interés. Paulie se había tragado el anzuelo y el pensar en cuánto le pagaría Sollozzo por la información le privó de considerar el posible peligro. Estando ya en la carretera, Clemenza le indica a Paulie que se dirigiera hacia el sector de Washington Heights. Le dijo que aparcara el automóvil cerca de Arthur Avenue y que esperara, pues quería ver algunos apartamentos. También dejó a Rocco en el coche, pero en vez de ir a ver a los departamentos, se fue a degustar una cena. Luego de una hora, se dirigió al lugar donde estaba el coche y subió. Gato y Rocco no se habían movido del interior del vehículo y les dijo que deben de regresar a Long Beach, ya que tienen otro trabajo para ellos. Clemenza, muy bueno con la actuación, le pregunta a Rocco dónde quiere que lo deje, a lo que él responde, tengo el coche en tu casa y mi madre lo necesita mañana por la mañana, a primera hora. Entonces Clemenza dice, bueno, volverás con nosotros. En el regreso, Clemenza le dice a Paulie que saliera de la carretera ya que tenía que orinar. Para Paulie, esto no era ninguna novedad, porque Clemenza siempre le pedía lo mismo, ya que tenía que orinar con frecuencia. Su muerte ya era un hecho, y Gato ni se había dado cuenta. Aunque en la película la muerte de Gato se realiza a la luz del día, y precisamente cuando Clemenza se encuentra orinando, en el libro es muy diferente. Su muerte se lleva a cabo en la noche, tal y como se detalla a continuación. Cuando Paulie escucha la orden de salir de la carretera para que su jefe saliera a orinar, este aparca en la cuneta. Seguidamente Clemenza sale del automóvil y avanza unos pasos en dirección contraria a la calzada. Luego, mientras abre la portezuela para entrar en el coche, da una rápida mirada, de derecha a izquierda, y observa que no hay luces. Todo estaba en completa oscuridad, y le da la orden a Rocco. Un segundo más tarde, en el interior del automóvil se oye el ruido de un disparo. El cuerpo de Paulie Gato parece dar un salto adelante y golpea contra el volante, y finalmente queda tendido sobre el asiento. Clemenza se aparta rápidamente para evitar que la sangre le salpicara. Rocco sale del coche empuñando la pistola. Inmediatamente la lanza lejos, hacia el Senegal. Posteriormente, él y Clemenza
corren hacia un automóvil que se encontraba aparcado en las cercanías. Lampón busca debajo del asiento la llave que les habían dejado. Luego conduce a la casa de Clemencia para dejarlo ahí y luego hacia su casa. Así fue como fue eliminado uno de los traidores de la familia Corleone. Está claro que Paul y Gato no midió las consecuencias de sus actos. Eso es todo, amigos. Si les gustó el video, no se olviden dar me gusta y compartirlo con todos los amantes de las obras de Mario Puzo. Y por último, suscríbanse a mi canal para no perderse de los futuros videos.